Amigos, comenzamos un domingo más, Testigos hoy, invitándoles a que se queden con nosotros y disfruten de los temas que hemos preparado para ustedes y adelantamos en el siguiente sumario. Álvaro Román, profesor de Mariología, nos habla acerca de las distintas expresiones de la devoción mariana en Andalucía. Francisco Campos, director de la película El Rocío es compartir, nos muestra una de las claves de la experiencia rociera a través de este interesante documental. Hoy es Pentecostés, celebramos la venida del Espíritu Santo. Es la gran promesa del Señor a los suyos y es la gran experiencia junto con la resurrección. El Espíritu se convierte así en el gran protagonista de la Iglesia y les guiará cuando falte el Señor Jesús. Pentecostés se asocia en nuestra tierra con el rocío, la gran romería que camina hacia la ermita para encontrarse con la Virgen María. Nos hemos entrevistado con Álvaro Román, un mariólogo que nos explica en lenguaje llano algunos de los aspectos de la devoción a la Virgen Madre de Dios. Hablando de devoción mariana, hoy tenemos la oportunidad de estar con un experto en mariología. Álvaro Román, bienvenido a Testigos Hoy. Muchas gracias, gracias a vosotros por invitarme. Usted es profesor en Mariología, pero ¿en qué consiste este saber, esta ciencia? Pues sí, ciertamente es un saber y es propiamente una ciencia, ¿no? Entra dentro de lo que nosotros entendemos que es el saber de la teología y en concreto pues de la teología dogmática. Entonces pues nos ayuda a comprender la persona viva y gloriosa de la Virgen María, de la Madre del Señor, en relación al misterio de Cristo y de la Iglesia. Y digo la persona viva y gloriosa, puesto que no tratamos a un objeto, sino que ciertamente tratamos pues a aquella que dio a luz al Señor y que al mismo tiempo pues intercede por la Iglesia. Álvaro, es realmente importante saber cosas sobre la Virgen. Es importantísimo y sobre todo siguiendo el consejo de Jesús desde la cruz, ¿no? Cuando le dice al discípulo querido que la tuviera como madre suya y que desde entonces pues el discípulo querido se la llevara a su casa, lo cual es algo significativo, no es algo alternativo en la vida de un creyente cristiano católico, sino que es algo necesario tener a la Virgen María como madre y por lo tanto saber algo más de ella. Es complicado resumir el lugar que ocupa la mariología entre las ciencias sagradas como es la Biblia, la cristología. ¿Qué lugar ocupa? Pues no siendo de la asignatura, digámoslo así, dentro del organigrama de la teología de las más importantes, no se puede comparar pues con la cristología, sin embargo está en relación con todas las materias de la propia teología. De hecho, siempre que se quiere profundizar en la persona de la Virgen y en su misterio, pues siempre salen temas con esos, pues de cristología, de eclesiología, de escatología, y por lo tanto hay que tener en cuenta pues toda la metodología teológica, partiendo de la misma Sagrada Escritura, de la tradición viva de la Iglesia, del magisterio, como lo de los santos padres, e incluso de las ciencias humanas, como puede ser de la filosofía y de la antropología. ¿Qué sentido tiene la devoción de la Virgen en la vida de la Iglesia? Pues en la vida de la Iglesia, cuando nos referimos a la Virgen, no solamente es en el ámbito intelectual, como puede ser reservado a la Mariología, sino sobre todo en la misma vida de la Iglesia, como se expresa sobre todo a nivel cultural. Por una parte, litúrgicamente, basta recordar pues todas las fiestas marianas que hay litúrgicamente, como también la presencia de la Virgen en la liturgia de las horas, en la oración común de la Iglesia, y como no, pues a través de la piedad popular, que es bastante significativo tanto en la tradición católica como muy especialmente aquí en el sur de España. Bueno, ¿qué alcance tiene la devoción a María en lo que es la espiritualidad de los andaluces? Pues el alcance en concreto aquí en el sur de España, en Andalucía, es bastante significativo, puesto que se entrecruzan caracteres propios del ser andaluz, también de la antropología característica de nuestra tierra, esa expresividad, esa festividad, los sentimientos, pero sobre todo en algo que ya juega parte de su propia historia y de su propia razón de ser. Basta recordar pues todas las geografías andaluzas, la cantidad de iglesias dedicadas a la Virgen María, como también de santuarios marianos, fiestas, peregrinaciones, romerías, por recordar, ¿no?, en cuanto a santuarios más significativos, como no, el de la Virgen del Rocío, el de la Virgen de la Cabeza, o la Virgen de Araceli, la Virgen de Regla y otros tantos, ¿no?, que existen en la geografía andaluza.
Bueno, devociones y manifestaciones que arrastran a muchísima gente, pero ¿todo eso en qué queda? Es significativo también que a lo largo de la historia de la Iglesia, en concreto aquí en Andalucía, pues las devociones marianas han tenido sus propios altibajos, ¿no? Hemos de recordar, por ejemplo, el boom que tuvo, esa eclosión social respecto a la Inmaculada en los siglos XVII y XVIII, o como también el gran desarrollo que tuvo en cuanto a la piedad popular la devoción rosariera, a manos de los dominicos, también de los franciscanos y de los capuchinos. Y a nivel popular, pues por ejemplo, podríamos pensar algo que está muy olvidado, pues en la Virgen de la Antigua, que está en la Catedral de Sevilla, que durante los siglos XVI y XVII pues fue la devoción mariana por excelencia de Sevilla y la que tuvo una mayor propagación no solamente en América, sino incluso en Asia. O la Divina Pastora, de la cual yo hice la tesis doctoral, ¿no?, que en el siglo XVIII y XIX se propagó también por toda América. Y por ejemplo ahora en Venezuela pues hay una romería de cerca de 2 millones de personas, allí en Barquisimeto, sobre la Divina Pastora, y aquí mismo en Andalucía. Y más actualmente, bueno, pues el fenómeno sigue creciendo. Hemos de recordar, por ejemplo, la romería de la Virgen de la Cabeza, que aglutina tantísimas personas, pero sobre todo, y ya también en ámbito internacional, la romería de la Virgen del Rocío. ¿Y cómo nos explicaría lo que tienen en común todas ellas? Pues cuando nos acercamos al aspecto común debiéramos darnos cuenta pues que se caracterizan pues por una piedad muy profunda a la vez que festiva, ¿no? Profunda como festiva. Profunda puesto que es una oportunidad en la que todos los que asisten pues manifiestan sus sentimientos más profundos, ¿no? Y sus sentimientos hacia el Señor y hacia la Virgen María, como también festiva, en la que se da una gran oportunidad para la fraternidad, la convivencia, la alegría de la fe. En todas esas romerías, en todas esas manifestaciones marianas, digámoslo, entre comillas, de gloria, se dan esas características. Otra cosa bien distinta sería el ámbito mariano, pero cuando está más relacionado pues con la cofradía de Semana Santa, ¿no? Aunque también está caracterizado por la alegría, pero es en otro contexto, bien distinto. ¿Y por qué van cambiando estas devociones, estas manifestaciones en el espacio, en el tiempo? Por ejemplo, ahora es la época del Rocío. Pues ahí influyen muchas razones históricas, como también a nivel tan humano como puede ser las redes de comunicación, como la televisión y también las modas y la popularidad que alcanza ciertos fenómenos, ¿no? En el caso del Rocío todos sabemos que se remontan nada más y nada menos que ya al siglo XIII, que hay muchos testimonios que nos hablan de la existencia del santuario, de la Virgen de la Rocina, del Rocío, pero digámoslo así, el alcance tal como hoy conocemos el Rocío se da a partir del siglo XX, aunque no hemos de olvidar que ya incluso en el siglo XVII había hermandades como la de Villamanrique o la de La Palma del Condado, que era pues de alcance, digámoslo así, local o comarcal, pero a nivel ya así, más a nivel regional de Andalucía, de España, incluso internacional, a partir del siglo XX. Y por eso, pues el alcance de los medios de comunicación, de las redes también de la comunicación, de la autovía, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué tiene de especial el Rocío respecto a otras devociones? Pues evidentemente cada devoción en su pueblo, en su barrio, en su ciudad, pues es la devoción que uno siente, ¿no? Entonces, pues todas tienen eso en común. ¿En qué se distingue? Pues se reúnen tantos elementos dentro de lo que es la romería del Rocío, de las peregrinaciones, de lo que son las visitas al santuario, pues por decirlo así, reúne todos los requisitos que podría reunir una devoción mariana. Un santuario, lo cual es fundamental, una imagen con muchísima devoción e iconográficamente muy atractiva, lo cual es también fundamental, como una gran multitud de expresiones hacia ella, no solamente a través del Rocío, lo que nosotros consideramos la romería, que es el momento más importante de la devoción rociera, sino durante todo el año, de peregrinaciones personales, de asistencia a través de la caridad, a los enfermos, de proyectos, en fin, es una cosa pues que reúne todos los requisitos que podría reunir una devoción mariana de gloria. Bueno, y estas romerías que aportan a la vida cristiana en su conjunto. Pues a la vida cristiana, sobre todo, la alegría de la fe y la esperanza, La alegría de la fe, puesto que a veces pensamos que el cristiano es una persona triste,
es una persona pues, que se limita a su fe en un ámbito pues, privado y reservado, cuando es todo lo contrario. El cristiano es como aquel israelita que subía al monte de Jerusalén, ¿no? Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Pues también así es el cristiano cuando acude pues, a esa romería o a los santuarios, y por otra parte también por la esperanza, por saber de que sigue mereciendo la pena dar la cara por Cristo, por manifestar públicamente nuestra fe, confesar que experimentamos la presencia materna de la Virgen María, que ella no solamente es nuestra madre ejemplar, sino la madre que es compatible con nuestros sentimientos, que intercede por nosotros, que nos ayude. De ahí también el sentido de las promesas, ¿no? De las promesas que se hacen, no en el sentido peyorativo de la superstición, sino de la promesa o la acción de gracias que el devoto manifiesta a la Virgen María para que le conceda esa gracia o aquella que ella le concedió. Bueno, estas devociones se transmiten de padres a hijos, ¿no? Yo como madre, ¿cómo se lo tendría que explicar a mis hijos, a mi niño? Pues es como aquello que se le pudiera preguntar a una madre cómo le transmite el amor o los sentimientos más profundos de una madre a un hijo. Eso no se puede explicar, ¿no? Es como nosotros decimos, va en la propia sangre o en los propios genes de la criatura que se genera. Y en el caso de aquí en el sur de España, pues es bastante significativo que las madres pues contagien o compartan ese amor, ese celo mariano por la Virgen María. Basta recordar pues la devoción rociera como está tan extendida, ¿no? Como también devociones de gran alcance internacional como puede ser de la Esperanza Macarena, o devociones también muy particulares pero muy generalizadas en Andalucía sobre la Virgen del Carmen, la Virgen del Rosario, la Inmaculada, y en mi caso concreto, ¿no? Al hablar de la Divina Pastora de Cantillana, pues tengo la experiencia personal de cómo mi madre me la ha transmitido, no mediante explicaciones, sino mediante vivencia, con paciencia y compartiéndolo pues en esos contextos también celebrativos. No me gustaría que acabáramos esta entrevista sin que usted, Álvaro, nos invitara a seguir queriendo a la Virgen, sobre todo en un mes tan propicio. Pues yo creo que es un mes muy propicio, dado que se ha relacionado siempre pues con el renacer, las flores, la primavera, esta estación pues que invita al resurgir, pues a que consideremos que la Virgen María para nosotros no es solamente esa madre, sino también es la compañera de camino, la compañera de camino que nos pone la mirada en el Cristo resucitado, en aquel que ha dado la vida por nosotros y que nos invita constantemente a resurgir de nuestras propias cenizas, para que seamos personas nuevas, criaturas nuevas, hijos de Dios, templo del Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Álvaro, por acercarnos a ella. A vosotros, y que la Virgen María interceda por vosotros también. Amigo Francisco Campos, director de cine, nos presenta la película documental que ha dirigido El Rocío es compartir. En el reportaje se trata de seguir los pasos y entresijos de esta reciente película, que además trata de subrayar aspectos del Rocío que a veces se nos escapan. Con ella le dejamos, no sin antes recordarles que tienen una nueva cita el próximo domingo en Testigos Hoy, no nos falten. El Rocío es compartir es una película documental, largometraje de 75 minutos, que ya bueno, ha sido estrenada a nivel nacional, ha tenido un gran éxito, comenzó en Sevilla, en el cine Nervión y en el cine de Bormujo, se llevó 7 semanas en cartel, que ya es algo muy difícil. Y lo más importante de la tipología de la película es que ningún cine comercial apuesta por una película que no sea comercial, y en este caso han apostado. El Rocío es compartir nace por una pelea, fíjate, pero no te preocupes, que es una pelea de niñas, eran mis sobrinas de 5 y 7 añitos que peleaban por una muñeca, y con el rifirrafe ahí de la muñeca, en un momento dice la pequeña, le dice María a Rocío, Rocío, hay que compartir, y en ese momento, no sé qué tendrá esa palabra, que le da la muñeca a María. Y yo, que había vivido durante muchos años ese Rocío, porque mi madre pues cogía y el domingo, antes del lunes de Pentecostés, preparaba esos filetes empanados, esas tortillas de patata, preparaba 2 cestas inmensas y nos llevaba en autobús hasta el Rocío, y al llegar a la Casa Hermandad, nosotros somos de Pila, plantaba esas 2 cestas allí, y ahora llegaba mi abuela
con una ensaladilla, mi tío del cuartito de arriba con una jarra de vino, y todos compartían, y nadie decía esto es mío o esto es tuyo, hasta cualquier persona que pasaba por allí compartía, y no solo eso, sino un rosario, se compartía un baile. Estos son cosillas que se te van quedando de pequeño, ¿no? Y cuando pasa el tiempo, y más con esta anécdota, pues decidí hacer un largometraje donde las emociones fueran lo más importante, y de ahí nace la película El rocío es compartir. Creo que los valores hay siempre que recordarlos, y en principio no lo hice por eso, pero es una anécdota que da pie a que ese rocío, ese compartir no se debe perder, igual que ese cambio de vara de padre a hijo, que también se trata mucho en la película los niños, ¿no? Que siempre son muy importantes para ese transmitir quién mejor que tu padre o tu abuelo que sabe lo que es el rocío. Para los no rocieros, la película quizá ahí es donde yo me basé. Yo me llevé muchísimos años fuera, no solo de Andalucía, porque estudié dirección de cine en Barcelona, luego 4 años en París especializándome sobre las emociones. Por eso El rocío es compartir nació. Yo quería mostrar ese rocío que no conoce nadie, que no muestra la televisión, y que el que no lo conoce dice cuando termina de ver la película, yo quiero ir, ¿cuándo es? Y eso para mí me llena muchísimo de ilusión. Esta película no solo intenta nacer o mostrar este sentimiento personal que yo quería mostrar, porque una cosa fue el guión, otra cosa fue lo que se rodó y otra cosa fue lo que se montó. Y los propios peregrinos te fueron dando en la película lo que tú no te podías esperar, y quizás ganaba a lo que tú pensabas. Nunca lo comprendía, o sea yo nunca pensé que podría ser rociero. Para mí, y además era mi primer camino, por eso yo no, con esta película no quiero dar lecciones a los rocieros, yo quiero mostrar pues ese compartir que siempre he vivido con mi familia, y eso creo que es un valor tan importante que debería de llegar a la gran pantalla. Desempeñar en esta película la labor de director y actor es algo muy difícil, pero que al final lo disfruté, y quizás transmitir esa comodidad rodando, ese conocer el rocío desde dentro, hacía que esos peregrinos, esas personas que estaban pasando, se olvidaran pues de 2 cámaras que tenían aquí rodándole delante, el de la pérdida con el sonido, se olvidaran de todo y transmitieran ese rocío desde dentro, y se olvidaran de querer salir en la tele o en el cine, porque ellos en realidad no sabían al principio qué iba a ser, aunque tenían que expresar sus sentimientos. Para mí eso quizás fue lo más importante, poder como actor y director desempeñar ese papel tan natural con ellos mismos, y que ellos recibieran eso de mí, porque eso fue quizás el feedback que dieron a la película. Llévanos a tu marisma cuando llegue nuestra hora. La Universidad de Sevilla ha tenido un valor muy importante en esta película, porque ha sido un gran apoyo. Previo al rodaje se hizo lo que era un estudio antropológico de la Romería del Rocío, a destacar que Félix Talego no solo asesoró en la película, sino que además participa como actor, se puede decir, ya que él, en 2 días de su curso sobre la antropología en la universidad, la dedica especialmente al rocío, y de ahí nace también la película. Arranca con una de sus clases explicando qué es el rocío, pero claro, toca tantos valores menos uno de ellos, que es el compartir. Y yo le pregunto a Félix Talego, ¿podríamos decir que con todo lo que has contado el rocío es compartir? Y él dice, bueno, eso servirá de evaluación. Entonces, para mí, el hecho de que la Universidad de Sevilla apostara y apoyara a esta película, pues desde aquí le lanzo las gracias a todo el conjunto de antropólogos que participaron, y poder decir también que el cantautor de dicha película, Eduardo Palencia, es un gran amigo y además muy querido en todo Almonte, ya que vive los 365 días del año allí, solo se desplaza para sus conciertos a Madrid, Barcelona, etcétera. Poder ver que cantautor, poeta, que abre su ventanita y da las marismas, eso da lo que él es, lo que yo necesitaba para una película tan de emociones. Las personas que han colaborado en la película es de agradecer a todos, porque luego han sido amigos, muchos de ellos los he vuelto a ver, algunos me ha llegado la noticia de que han fallecido, y ya lo tomas como un amigo, como a lo mejor no como un amigo, pero sí como una persona querida, porque la tienes contigo.
el Ayuntamiento de Pila, que es mi pueblo, poder cederme esas imágenes del archivo histórico, que son unas fotografías de hace más de 200 años, un pueblo muy rociero, y que aparecen todas estas fotos en la película. Arrancar con ello, gracias a Pueblo de Pila, gracias a todos los que han colaborado en la película y gracias a todas las instituciones que yo le llamo al ayuntamiento para poder poner la película en esa ciudad y abrirme los brazos y apoyarme en lo que sea necesario, porque llegas desde fuera y te ves solo, pero al final te sientes arropado. A la iglesia, que también me apoya, porque siempre hay alguien en representación ese día de presentación de la película. Para mí la película en sí no la he hecho yo solo, es una colaboración de todo el mundo y quizá da más pie a ese rocío es compartir. Ya para todo, imagino que la ventana del cine, pues ya al haberse cerrado, podéis deciros que ya tenéis el DVD en todos los centros comerciales y podéis adquirirlo, pues solamente con decir dónde está la película El Rocío es compartir, ya la podéis conseguir y poder tenerla en vuestra casa, que no solo es una película para el rociero y el no rociero, sino para el coleccionista, porque aquí en Sevilla y en toda Andalucía, todo lo que tenga que ver con el rocío lo queremos tener en nuestra estantería. Guíanos, 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 eres Mata de Romero, Lirio Marimeño, Ramos de Jamín, Azucena de Triana, Tallo de Albahaca, Rosa y Alelí. Eres Mata de Romero, Lirio Marimeño, Ramos de Jamín. Eres tú Blanca Paloma, eres tú lo que más quiero desde el día en que nací. Eres tú Blanca Paloma, eres tú lo que más quiero desde el día en que nací. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva esa Blanca Paloma! ¡Viva!